Buenos días, gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Bueno, ayer mi compañero portavoz del Grupo de Nueva Canarias exponía como colofón de su discurso el proyecto de país canario que nosotros visualizamos, por el que nosotros trabajamos cada día allá en las instituciones donde gobernamos y aquí en el Parlamento de Canarias. Un proyecto de país canario cohesionado, respetuoso con nuestras singularidades archipelágicas, un proyecto de país canario que respeta las diferencias territoriales y el equilibrio territorial entre las islas, un proyecto de país canario justo y solidario. Y en ese sentido van nuestras 46 propuestas de resolución que yo hoy voy a defender una parte y luego Luis continuará. Empezando por las políticas de igualdad. Creemos firmemente en que hay que continuar luchando contra las desigualdades y, sobre todo, frenando las amenazas que se ciernen sobre los avances de las últimas décadas. Por eso planteamos una resolución para seguir trabajando y luchando contra la violencia de género. Creemos en una Canarias cohesionada, decía antes, una tierra de oportunidades, donde hay que acabar con la pobreza cronificada. Tenemos que asumir que la problemática de la pobreza y la exclusión social de Canarias no es un hecho puntual ni aislado, ni siquiera circunstancial, sino que es una pobreza, una exclusión social que se ha venido cronificando durante la última década y media y que además camina de manera preocupante al margen de los ciclos económicos. Es decir, que cuando nuestra riqueza aumenta, seguimos teniendo indicadores de pobreza y exclusión social muy graves, y cuando nuestra economía retrocede, como hemos vivido y estamos viviendo en este momento con la pandemia, evidentemente se intensifica. Pero si no vamos a las causas estructurales, a remover los obstáculos que impiden que la población tenga oportunidades para avanzar y para crecer, este problema seguirá enquistado entre nosotros. Por eso estamos totalmente de acuerdo con las políticas que se han impulsado desde el Estado y desde Canarias para cambiar esa realidad, el ingreso mínimo vital, los cambios para adaptar la prestación canaria de inserción a la nueva realidad y, sin duda, la renta ciudadana será un elemento fundamental para remover esas causas estructurales que hacen que la pobreza se perpetúe en esta tierra. Pero, sin duda, remover esos obstáculos no solo supone abordar políticas en materia de derechos sociales, sino que realmente tenemos que abordar políticas que tienen que ver Silencio, con señorías, por favor. Silencio. Gracias, señor presidente. Con la falta de vivienda, con la baja formación profesional y las bajas titulaciones que tenemos en Canarias, con la falta de escolarización en educación de 0 a 3 años, con el bajo nivel cultural de nuestra población, con la necesidad, por tanto, de seguir apostando en políticas de protección social. Y si no abordamos toda esa realidad de manera conjunta, podremos poner parches, pero seguiremos teniendo esa pobreza y esa exclusión social estructural. Por eso planteamos una serie de enmiendas de propuestas de resolución que tienen que ver con las políticas sociales en materia de dependencia y discapacidad. A nadie se le escapa que nos preocupa las listas de esperas en esta materia. Canarias, además, como casi todo el Estado, pero nos preocupa nuestra tierra, en los próximos 15 años tendremos 600.000 personas más mayores de 65 años. Por tanto, abordar el reto de las personas mayores de la dependencia es un reto que nos tiene que preocupar desde ya, y por eso aumentar esas plazas de dependencia y discapacidad es fundamental, y para ello también es imprescindible impulsar el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, instando al Gobierno y a los cabildos insulares a que ejecuten este segundo plan, cumpliendo con los plazos señalados y dando respuesta a las más de 9.000 personas que están esperando una plaza en un centro sociosanitario en Canarias. La vivienda, saben que es una política que nos lleva preocupando desde hace mucho tiempo, no desde esta legislatura. Vivimos desde hace más de una década en una situación de emergencia habitacional. Tenemos que dar respuesta a esos más de 17.000 canarios y canarias que esperan por una vivienda digna. Por eso planteamos un impulso al Plan Canario de Vivienda 2020-2025, donde la construcción de nueva vivienda, la adquisición de parques de vivienda pública inacabados debe ser prioritario, y debemos además remover todos los obstáculos para que se materialice este Plan Canario de Vivienda.
Sin duda, seguir impulsando la rehabilitación de vivienda pública también es importante, porque dignifica la vida de la gente que vive en el parque público, pero además porque es sin duda un elemento de dinamización económica en un sector importante de nuestra economía como es la construcción. También hemos dedicado una propuesta de resolución a la población joven. Nos preocupa la población joven, nos preocupa que nuestros jóvenes no vean un futuro esperanzador en el sentido de poderse emancipar y para ello debemos también impulsar políticas específicas, ayuda de alquiler, bono de alquiler a la vivienda y también fomento de otras fórmulas como puede ser la vivienda intergeneracional que se desarrolla en otros territorios de Europa para que los jóvenes también puedan desarrollar, como digo, un proyecto de vida autónomo. Bueno, Nueva Canarias siempre, históricamente, se ha destacado por una apuesta firme y decidida a favor de la educación pública, porque entendemos que es una política estratégica. Algunos sostenemos que es la gran abandonada de las políticas en Canarias, porque probablemente durante mucho tiempo, demasiado tiempo, los políticos y las políticas canarias han seguido creyendo que se trata de un servicio público más, y no lo es. Es una política estratégica. No hay ninguna sociedad democrática avanzada que lo sea si no tiene un sistema educativo de calidad. Y es una política, además, que cumple, como sabemos, una doble misión. La misión individual, la de formar a personas que sean autónomas, que sean profesionales de éxito, que puedan desarrollar su proyecto personal de manera plena. Pero además, con esa segunda misión importantísima, que es la de crear una sociedad de progreso y de avance. Por eso tenemos que darle la prioridad que merece a la política educativa y ahí la inversión es fundamental, pero por limitaciones en cuanto a las propuestas de resolución hemos presentado 5 que nos parecen que son fundamentales. La educación 0 a 3 años, sin duda, continuar con ese plan estratégico y seguir escolarizando. Y aquí tengo que decir que no es incompatible apostar por la escolarización de 0 a 3 en la escuela pública y con las administraciones públicas, de la mano de los ayuntamientos, con el sostenimiento de las plazas concertadas y privadas. Por tanto, desde aquí, desde Nueva Canarias, quiero mandar un mensaje tranquilizador al sector concertado y privado porque no hay una competencia real. La experiencia nos dice que si apostamos por escolarizar 0 a 3 en barrios vulnerables, señora consejera, yo sí le digo que debe priorizar los barrios vulnerables porque ahí es donde no va a ir la privada, porque no es rentable. Y tenemos experiencia. En Telde hemos puesto en marcha 3 públicas y no ha habido problema con la privada porque ha sido en barrios pobres y en los barrios pobres a la privada no le es rentable instalarse. Por tanto, creemos que escolarizar 0 a 3, esta apuesta no debe preocupar a la concertada, que debe ser una política compartida y de estrategia compartida. Sin duda, la modernización y la mejora de las infraestructuras educativas es imperdonable, sería imperdonable que Canarias no aproveche la oportunidad que le dan los fondos europeos para modernizar, para ser seguros, para ser accesibles, para ser sostenibles los centros públicos canarios. Consejera, usted sabe que tenemos un problema de obsolescencia grave en las infraestructuras educativas canarias. No cumplen normativa contra incendio, muchos no cumplen normativa eléctrica, seguimos teniendo algunos restos de amianto, no son centros sostenibles y no son centros en muchos casos accesibles. Por tanto, aprovechemos esa oportunidad y dediquemos los fondos europeos a modernizar, a mejorar las infraestructuras educativas canarias. Plan estatal de modernización de la formación profesional, otro asunto muy relevante que tenemos que darle un impulso para innovar, para apostar por la FP dual, para fomentar el emprendimiento. Los contenidos canarios. Creemos que Canarias tiene un patrimonio lingüístico único y debemos conservarlo, preservarlo como identidad, como acervo cultural. Y hay una cuestión que hemos querido acoger como propuesta de resolución porque creemos que es una reclamación justa y que tiene que ver con el empleo digno, que es el sector del transporte escolar. Consejera, están preocupados en el sector, hay que actualizar los precios de esos contratos porque si no, abocamos a las empresas del sector del transporte a la precariedad laboral. También hemos registrado una serie de propuestas de resolución que tienen que ver con nuestra sanidad. Nos preocupa nuestra sanidad pública, se ha hecho un esfuerzo encomiable para afrontar la pandemia. Creo, lo decía yo con algún compañero, que muchas veces no ponemos en valor lo que en Canarias se hace bien. Hemos hecho bien la gestión de la pandemia con todo lo que eso ha significado y sobre todo el tema de cómo hemos abordado la escolarización y la presencialidad en los centros educativos, la vacunación, lo hemos hecho bien. A pesar de lo difícil que ha sido, hemos hecho bien la gestión con todas las dificultades y con todas las deficiencias y con esa solidaridad que evidentemente
seguimos manteniendo con el pueblo palmero, que no puede ser de otra manera, pero lo hemos hecho. Canarias ha sido capaz de afrontar esas crisis de manera solvente y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, pero necesitamos seguir mejorando en materia sanitaria, un plan integral para abordar la obesidad infantil que nos preocupa, reducir las listas de espera sanitarias en Canarias es fundamental y ese abordar un problema creciente que es el de la salud mental infanto-juvenil. Tenemos que poner recursos, medios y especialización en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil, porque evidentemente nos preocupan esos casos que aumentan. Y voy acabando con la apuesta por el deporte y por la cultura. Sin duda también dos elementos estratégicos que tienen mucho que ver con ese proyecto de Canarias cohesionado, apostar por el deporte como un elemento fundamental para la salud física, emocional, mental y comunitaria. Y sin duda la cultura, que también, como creo que todos compartimos, es un elemento fundamental del desarrollo como pueblo y también un elemento fundamental en la innovación y en la apuesta por la diversificación económica. Gracias.